Estamos en el espacio de entrevistas del doctor Pablo Bolaños, nos acompaña, él es responsable de epidemiología de la Coordinación Zonal 1 de Salud. Y como todos saben, este mes de octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas, que sin embargo a través de la concienciación está generando que más mujeres, de preferencia porque también afecta a un margen pequeño de hombres, pues tomen conciencia sobre la necesidad de evaluarse de manera frecuente y evitar situaciones más complejas. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Vamos a iniciar hablando sobre el impacto del cáncer de mama aquí en la provincia de Imbabura o en la zona. ¿Cuán frecuente es su presencia en este sector? Primeramente, buenos días. Siempre es importante tener la apertura de los medios de comunicación en algo tan sensible. El impacto es enorme, tenemos una tasa bastante importante de cáncer de mama a nivel de nuestra provincia. Estamos hablando de una tasa de 2 a 3%, es decir, que de cada 10.000 a 100.000 mujeres, al menos 2 o 4 están sufriendo de esta enfermedad. Esta segunda en relación al número de cánceres que se presentan a nivel nacional. Entonces eso dicta que nosotros debemos tomar medidas preventivas y ser bastante agresivos con esta enfermedad con respecto al diagnóstico temprano. Si bien es cierto, como tú bien dices, hay un número alto, hay un impacto bastante grande, pero todavía nosotros tenemos problemas con respecto a detectarlo oportunamente, que es nuestra labor fundamental. Es decir, el Ministerio de Salud Pública, a través de todas las entidades de salud de primer nivel, así como de nivel de especialidad o segundo nivel, como tenemos aquí en nuestra provincia, está trabajando fuerte en lo que es prevención. Todavía queda todavía romper el vínculo que se debe generar a nivel social, a nivel de la colectividad, para que las mujeres en especial, como tú bien dices, son las más afectadas, sean conscientes de que esta enfermedad puede afectar a todas. En realidad es una enfermedad que nosotros hemos visto que no tiene ningún tipo de restricción. Tú ves que hay personas que ni siquiera han tenido bebés y que no han tenido una vida sexual activa y tienen cáncer de mama. Entonces hay muchos condicionantes que nosotros debemos considerar y lo más importante para nosotros es informar a la comunidad. Nosotros tenemos varios tipos de esquemas de trabajo para la búsqueda activa de casos de esta enfermedad, entre ellos la detección oportuna del cáncer de mama, que nosotros hacemos diariamente en las unidades operativas. Es decir, nosotros hacemos un chequeo físico a todas las mujeres que están en la edad comprendida entre los 25 y 55 años, sin obviamente dejar por fuera a las mujeres que nosotros denominamos en edad fértil, que es de los 10 años hasta los 55 años en realidad. Pero obviamente cada uno de estos grupos etarios tiene sus particularidades y por eso es que nosotros hacemos este tipo de acercamientos a nivel social para tratar de informar a la población sobre los riesgos, sobre qué se puede hacer, sobre dónde deben acudir y principalmente sobre la importancia del autoexamen que las mujeres deben realizar en sus hogares. Vamos por partes. La primera es, cuando hablamos de prevención o temprana de la enfermedad, ¿cuáles son los factores que normalmente una mujer debe establecer para lograr una prevención, saber previamente si hay algún tipo de problema? Es decir, toda mujer en cualquier momento dentro de las edades que lo señalaba debe autoexplorarse para poder conocer si tiene cáncer de mama o la posibilidad de que tenga un problema de esa naturaleza. Bueno, ¿qué debe considerar la mujer? Principalmente el hecho de que aparezcan cambios a nivel de la glándula mamaria o de la mama, no es que es cáncer, ¿no? Nosotros tenemos que establecer que un gran número de las apariciones son enfermedades fibroquísticas que son de resolución rápida y con un tratamiento puede mejorar. Pero sí es importante que la mujer tome en consideración primero la parte familiar, es decir, si alguien en su familia ha tenido antecedentes de enfermedades, es un tema genético, por ende, ¿no? Que se lo puede asociar con riesgo familiar, que es una de las primeras características que la mujer debe considerar. Segundo, cuando entra en edad fértil, es decir, cuando ha pasado los 12, 15 años, cuando ya aparece la primera menstruación, debe ya tomarse en consideración cómo van los cambios a nivel de la glándula mamaria. Obviamente a partir de los 12 años ya comienza el crecimiento de la glándula y se van experimentando una serie de cambios que muchos de ellos son normales y es importante que las mujeres o las adolescentes en este caso acudan a las unidades operativas para explicarles cómo son los cambios y qué pueden esperar en ese crecimiento. Adolescentes, es decir, ya desde los 12 años porque normalmente se piensa que el cáncer de mama afecta a mujeres que sobrepasan los 40, 50 años, pero realmente la situación no es esa. Lo importante a considerar es
primero que la mujer conozca cómo es el entorno, ¿no es cierto? Cómo es el crecimiento. No es un tema de edad. No es un tema de edad en realidad, porque hay cáncer temprano, que es lo que nosotros tratamos de visualizar en las mujeres. Nosotros estamos en una ventana, le llamamos nosotros, desde los 25 años nosotros comenzamos a considerar a la mujer fisiológicamente apta para la procreación y obviamente está apta también para poder diagnosticar o autodiagnosticar cualquier tipo de anormalidad a nivel de la glándula mamaria. Entonces, consideramos que los 25 años es una edad oportuna para nosotros hacer un acercamiento, una etapa preventiva para determinar los factores de riesgo. Uno de ellos era el familiar, el otro es que, por ejemplo, haya tenido una menstruación temprana, que existan lesiones previas en la piel o traumatismos, que es normal porque las mujeres ahora están realizando actividades diversas y obviamente están expuestas a este tipo de particularidades. Y bueno, viene el autoexamen, ¿no? Para lo cual existen una serie de alternativas, blogs informativos. Ahora que tenemos la posibilidad de acceder fácilmente a la red, nosotros podemos encontrar una serie de alternativas que nos permiten conocer cómo se hace el autoexamen y, de ser posible, que se acerquen a una unidad operativa para darles este tipo de acercamientos preventivos. ¿Cuán efectivo, es decir, cuál es el margen de probabilidad de sobrevivencia en caso de que una mujer pues, sea diagnosticada con cáncer de mama? La probabilidad depende del tiempo de diagnóstico, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, la probabilidad siempre va a ser mejor. Cuando nosotros encontramos en la consulta pacientes que tienen ya signos como, por ejemplo, la retracción del pezón, como ya cambios en la morfología o en la forma de la glándula mamaria, y aparte de eso encontramos una lesión bastante importante con sangrado incluso. Entonces nosotros estamos frente a una paciente que ha dejado pasar mucho tiempo en su enfermedad y nosotros vamos a tener un pronóstico negativo. Pero si nosotros nos encontramos con una paciente que tiene apenas una pequeña masa o tumoración, que se ha presentado indolora y que fue de un hallazgo casual en un autoexamen en casa, nosotros hacemos una ecografía si es menor de 45 años, una mamografía a partir de los 45 o 50 años, evidentemente porque la mamografía tiene un daño a nivel de las glándulas mamarias, entonces se prefiere hacer después de los 45, iniciaríamos con un eco. Y pues nosotros hacemos el diagnóstico temprano. Y al hacer un diagnóstico temprano, yo te decía que las primeras particularidades son las enfermedades fibroquísticas, son acumulaciones masitas que se llenan de agua o líquido y que nosotros podemos hacer un tratamiento temprano en el nivel hospitalario. Se puede confundir. Se puede confundir y es uno de los inicios de los cuadros iniciales. De alguna manera beneficia porque esa confusión genera que se pueda hacer una exploración mucho más profunda y determinar cualquier problema. Esa es la parte fundamental, ¿no? Cuando una mujer en el autoexamen frente a su espejo en su domicilio lleva 2 minutos máximo un autoexamen, verifica si es que una glándula mamaria está más grande que la otra, si hay cambios en la coloración del pezón, si es que hay cambios a nivel de la formación propia de la mama, y al momento de palparse ella ve alguna irregularidad, algún tipo de masita, y si es que aparte de eso hay dolor, hay secreción a nivel de la glándula mamaria, que no sea leche o sea sangre. Entonces ya son signos y síntomas que la mujer nos puede evidenciar en la consulta y que nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano. Yo te decía, llevamos un número muy alto de detecciones oportunas de cáncer mamario en las unidades operativas. Estamos llamando a nivel de la zona de más de 41.000 DOCs mamarios. En Imbabura estamos sobrepasando la cifra de 11.000 DOCs mamarios, es decir, tenemos una gran cantidad de consultas por este tipo de particularidad, y obviamente al enseñar a una mujer, el vínculo que se genera con el resto de mujeres es importantísimo, ¿no? Porque cuando tú va una mujer a la consulta y tú le quitas el velo de los ojos, como nosotros le llamamos vulgarmente, y le decimos, mira, es así de simple hacerse el examen y tú ves cómo es la formación de tu glándula mamaria, esa mujer educada en ese aspecto puede educar a muchas otras, a sus compañeros de trabajo, a sus propias familiares, y eso nos ayuda enormemente para poder detectar este tipo de anormalidades de manera temprana. Es decir, los servicios que en este momento prestan las unidades médicas no solamente están en el tema médico, sino también en el tema de capacitación. Por supuesto, ese es el pilar. O sea, en realidad tú has visto que se ha hecho algún tipo de muchas campañas en realidad con respecto a esto. Hay una campaña que me llama mucho la atención que dice, tócate o te tocará, ¿no es cierto? Entonces va más allá del hecho de que tú visites a un médico, sino más bien busques la información necesaria para que cuando tú encuentres algo, por mínimo que sea, no solamente en tu glándula mamaria, sino a nivel axilar también, puedas acercarte donde un médico que te pueda guiar
¿no es cierto?, sobre lo que tú puedes hacer frente a esto, cuáles son los cambios. A veces solamente requiere un poco de vitamina E y mejorar la condición propia de la mujer, hacer ejercicio físico, bajar de peso. Es un tema muy importante porque se había señalado un poco que el factor genético determina muchas veces la posibilidad de tener ese tipo de enfermedad, pero no es el único factor. Una mujer que no tiene a lo mejor antecedentes genéticos de cáncer de mama puede tener esta enfermedad, y a eso sería uno, para ampliar un poco más, ¿cuáles son los factores, independientemente del genético, que pueden determinar que una mujer pueda adquirir el cáncer de mama? Hay factores externos, ¿no? Los factores químicos, por ejemplo, el consumir cancerígenos, como por ejemplo ahora está muy en boga el hecho de consumir alimentos industrializados que contienen cancerígenos. Entonces este tipo, por ejemplo, embutidos, que tienen las sustancias que están prohibidas y que generan este tipo de problemas. No hacer actividad física, lo que corresponde a la no circulación adecuada a nivel de la glándula mamaria. El realizar actividad física que conlleve golpes o traumatismos también puede ser, el exponerse a radiación. Tú sabes que el wifi y el celular es radiación, y entonces exponerse continuamente hacia radiación. Por eso les recomienda no colocarse el celular cerca de las zonas mamarias, porque en realidad son radiación directa en la glándula mamaria. El hecho de que haya mujeres que hayan pasado los 35 años sin tener un bebé, eso también condiciona la parte hormonal, el consumir anticonceptivos hormonales para regulación a veces de los ciclos, puede también predisponer a que la mujer en esos cambios hormonales pueda tener algún tipo de anormalidad que predisponga a la formación de masas o fibroquistes y por último el cáncer. Tomar conciencia es simplemente un factor importante para evitar, para prevenir, para controlar y sobre todo en caso de que se presente, pues poder superar de la mejor manera esta enfermedad que sin duda genera preocupación entre las mujeres, aunque como bien lo decía también en algún momento afecta a un porcentaje mínimo de hombres, pero el mayor porcentaje afectado son las mujeres. A tomar conciencia sobre las recomendaciones que esta mañana se ha brindado. Agradecemos al doctor Pablo Bolaños por su presencia, nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.